El día de hoy, 5 de diciembre del 2023, deseo expresar mi comentario respecto de la mala actuación de López para defender la soberanía de la nación, pues se acaba de autorizar la intromisión de 11 soldados norteamericanos armados, supuestamente con el fin de enseñar a soldados mexicanos las artes de guerrillas y de el combate al narcotráfico y a la delincuencia ordinaria. Y esta situación pone a López como un presidente autoritario que viola la Constitución General de la República y además lo hace aparecer como un presidente totalmente contradictorio e incongruente. Por un lado, hace escasos 1 o 2 meses se puso furioso que porque senadores republicanos le pidieron en una carta que permitiera que el ejército de Estados Unidos apoyara al gobierno de México para el combate al narcotráfico, tomando en cuenta la protección que López hace a la delincuencia organizada. Y López se puso furioso, se puso iracundo y le salió el patriotismo para apantallar solamente al pueblo de México, que no permitiría que ninguna fuerza extranjera llegara a invadir México, y mucho menos iba a permitir el auxilio o el apoyo para el combate al narco, porque el gobierno de México, según él, era suficiente y que no permitiría bajo ningún concepto esa intromisión como se hacía anteriormente con los gobiernos anteriores. Y sin embargo, ahora López, en su circo de este día, 5 de diciembre del 2023, justifica la venida de los 11 militares armados, que porque se trata de un convenio de cooperación económico por la vecindad que hay entre los dos países, y que porque además los migrantes mandan más de 60,000 millones de dólares, sin especificar López que ese dinero viene blanqueado, es decir, viene disfrazado de remesas del narcotráfico. Esa es la forma ahora de cómo opera el narcotráfico para hacer llegar dinero al gobierno de México para sus campañas con la señora Sheinbaum, que es la que va a proteger sus espaldas para quedar impune en sus delitos. Y para no desviarme del tema principal, López argumenta que esos convenios son normales y que van a venir militares para capacitar a los militares del gobierno de México. Y yo me pregunto, ¿qué no el ejército mexicano está capacitado? ¿O depende de otros gobiernos para venirles a decir cuál es el arte de hacer la guerra o defender el territorio mexicano? Eso es inaudito, eso es solamente de un traidor a la patria, como es López. Y aquí salta el apotegma de Benito Juárez, cuando decía que malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan. Y eso se aplica como anillo al dedo a López. ¿Por qué permite que vengan tropas extranjeras a tratar de dar clases, por llamarlas de esa forma, a soldados mexicanos? Eso es una ofensa al pueblo de México, es una ofensa
a las Fuerzas Armadas, que son los garantes de la soberanía de la nación. Y el caso, para estar a tono, es que López justifica esa intromisión así. El gobierno de México solicitó una autorización para que militares de Estados Unidos ingresaran a México para unos adiestramientos para el ejército. Si nos puede comentar un poquito más sobre este tema, dado que se ha hecho mucho una controversia en el que entren tropas norteamericanas a México. Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse, y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó de cuántos son. 11. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado, que no sé si antes se hacía. No, que es muy controvertida, puesto que la solicitud que hace usted, bueno, luego de que regresó de Estados Unidos y para estas acciones de colaboración, justamente, si tiene que ver algo con esta reunión bilateral que tuvo No. Es un asunto que se viene haciendo año con año. Es como ahora que va a venir la señora Janet, pues no fue producto de la reunión, es una visita. Vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero necesitamos pues tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que con todos los países, pero imagínense que nosotros tenemos 3.180 kilómetros de frontera por geopolítica, pero además viven, trabajan honradamente en Estados Unidos 40 millones de mexicanos. Para tener una idea, no sé ahora, pero hace poco Canadá tenía 38 millones de habitantes, y los mexicanos que trabajan, viven en Estados Unidos, son 40 millones. ¿Cómo no vamos a tener relaciones permanentes en lo económico, en lo social, relaciones de amistad, relaciones familiares? Nada más este año pues vamos a llegar a 65,000 millones de dólares de remesas. Bueno, la argumentación de López en su circo son falacias, son falsedades, porque el artículo 89 de la Constitución Federal, en su fracción 10ª, establece que el Ejecutivo dirige la política exterior para la celebración de tratados con otros países mediante la autorización del Senado. Pero esos tratados son respecto a cuestiones de desarrollo económico, de seguridad de sus fronteras, políticas migratorias, apoyos económicos, etcétera, pero no se autoriza que ingresen tropas norteamericanas armadas. En este caso no se trata de un ejército, pero sí se trata
de un grupo de 11 personas, o sea, un pelotón, y además armados. Y por otro lado, el mismo artículo 89 establece que el gobierno mexicano debe procurar el desarrollo, la protección y la promoción de los derechos humanos y buscar la paz internacional, proscribir el uso de la fuerza y además la violencia, y en este caso no se ajusta a lo estipulado por dicho precepto, pues se trata de la intervención de soldados norteamericanos que dizque para dar preparación al ejército mexicano. Pues no, que el ejército mexicano estaba preparado y además tenía un fervor patrio a México. Esos son pretextos pendejos de parte de López, porque además es incongruente. Por un lado, está justificando la intromisión de un ejército armado al país, disfrazado supuestamente de un convenio celebrado entre dos ejércitos, el mexicano y el norteamericano. Eso no lo permite la Constitución, porque el único responsable de la política exterior es el Ejecutivo, no los generales del ejército mexicano. O López es un pendejo en materia constitucional, o de plano es un hipócrita y además es un sujeto desvergonzado, porque hace un mes aproximadamente López tuvo una posición diferente al alcahueterismo que está haciendo a la intromisión de fuerzas americanas al país. En esa ocasión, los senadores republicanos norteamericanos le mandaron una carta a López solicitándole permiso para participar con las tropas mexicanas para el combate al narcotráfico. Y en esa ocasión López se iluminó de patriotismo, tronó contra los extranjeros norteamericanos, diciendo que México no permitiría la ayuda de ningún país extranjero, porque eso es atentar contra la soberanía de la nación, y que en otras épocas sí se realizaba por gobiernos corruptos, pero que México no permitiría que se interviniera por tropas extranjeras, como se acredita con el siguiente video que contiene la declaración del cínico López así: de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas. Bueno, López es un cínico, es un desvergonzado. Justifica, en principio, la permanencia de tropas americanas en el país, que porque es
un convenio que tiene celebrado con el gobierno de Estados Unidos. Y ahora en esta declaración, que eso tiene ya más o menos un mes, López despotrica, sataniza la solicitud que hacen los congresistas republicanos norteamericanos para ayudar al ejército mexicano a combatirlo. Y López truena de coraje, porque aquí hay una diferencia muy marcada. En este último caso, los republicanos le solicitaban permiso para combatir al narcotráfico. En la autorización que dio López para que vengan 11 militares armados, no se trata de senadores republicanos. En este caso sí, y López tiene un pleito jurado con los republicanos, por eso está incitando a los migrantes mexicanos que viven allende la frontera para que voten en contra de los republicanos. Pero en este caso, como es el gato de Biden, y Biden es el que le truena los dedos para que les baile como un perrito amaestrado, pues López es muy consecuente con Biden. Pero es la misma situación. Finalmente se trata de la intromisión de ejércitos extranjeros en el país, independientemente del fin que se persigue. Cuando menos en este último caso de la petición de los republicanos era para ayudar a las tropas mexicanas a combatir al narcotráfico, porque López protege a la delincuencia organizada. Y en el caso de permitir 11 norteamericanos en el país, no se trata de ningún servicio a la nación. Al contrario, es algo humillante que López acepte que vengan ejércitos extranjeros, dizque a capacitar a los ejércitos mexicanos. Pues esa es una humillación para el ejército mexicano. Es una ofensa al pueblo de México. Y finalmente, bajo ningún concepto, ni la cooperación del ejército para dar preparación al ejército, ni la ayuda de un ejército para combatir al narcotráfico, tiene ninguna justificación, porque se supone que el ejército mexicano es el garante de la soberanía nacional. Además, el ejército mexicano está incapacitado para participar en adiestramientos militares de otros países, porque en los términos del artículo 129 de la misma Constitución Federal, el ejército en tiempo de paz solamente tiene como función la de dedicarse a la disciplina militar y nada más. Entonces, aquí trato de dibujar a López como un patriotero convenenciero. Pues, por un lado, le dio órdenes Biden de que permitiera el acceso al país de tropas norteamericanas. Y por el otro lado, los republicanos, senadores de ese país, le piden permiso para apoyar a las tropas mexicanas para el combate al narcotráfico por la inactividad de López, que defiende al narcotráfico. Y ahí no hubo una respuesta similar al permiso que dio a Biden para que ingresaran al país tropas norteamericanas. De cualquier forma que se vea, López es un presidente farsante, es simplemente un traidor a la patria, porque no ha servido a los intereses de la nación, no respetó su juramento de cumplir la Constitución, las leyes ordinarias, de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo tiempo
por el bien y la prosperidad de la nación. Y es por ello que yo le reclamo a López que se ubique, que no sea un vendepatrias convenenciero, que no sea incongruente, que si su política es de no permitir que ningún gobierno extranjero venga a dar apoyos de ningún tipo, que actúe así en todos los casos, que no permita convenencieramente a Biden que mande tropas a México con el pretexto de que van a dar clases, no sé de qué, a las tropas mexicanas. Eso es una humillación, eso es una verdadera incongruencia y falta de criterio de López, y además es falta de palabra. La palabra significa honor, significa respetabilidad, y López nos ha avergonzado a nivel mundial de que es un tipo convenenciero y que no tiene palabra de honor, porque la palabra de López es la ley, punto.